Hace 2000 años, dos hombres cometieron exactamente el mismo error catastrófico. Y en la misma noche, además. Sí, la misma noche. Traicionar a su líder, ni más ni menos. Exacto. Pero lo fascinante es que uno terminó siendo, bueno, un pilar fundacional de toda una institución, una figura clave de la cultura occidental. Y el otro, claro, se convirtió en el símbolo definitivo de la ruina personal. Totalmente. Aislándose hasta un final completamente trágico. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Esa es la clave, ¿eh? Y es lo que vamos a desgranar hoy. O sea, hoy en nuestra inmersión a fondo tenemos sobre la mesa un material que es fascinante. Son las notas estructuradas de un debate analítico centrado precisamente en estas dos figuras históricas. El apóstol Pedro y Judas Iscariote. Eso es. Pero, a ver, aquí es donde hay que cambiar el chip por completo, porque la misión de este análisis no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Nada, cero. Ni religión ni teología. Vamos a diseccionar estas fuentes desde una perspectiva puramente psicológica y sobre todo práctica. Claro, porque lo que nos presentan estas notas, en el fondo, es un laboratorio de comportamiento. Exacto. Es un laboratorio ideal. Tenemos una dualidad perfecta, ¿no? Dos figuras, dos traiciones monumentales y dos finales que son radicalmente opuestos. Es como el escenario clínico perfecto. Ahí está. Perfecto para aislar las variables y estudiar el comportamiento humano ante el abismo del fracaso absoluto. Y el objetivo de quienes debatieron esto es extraer una hoja de ruta sobre la responsabilidad personal y cómo reparar los peores errores imaginables. Porque, fallar es inevitable. Todos terminamos estrellándonos contra la pared en algún momento. Totalmente. La pregunta central que plantea este documento, el verdadero misterio humano, es ¿qué marca la diferencia? La diferencia anatómica, digamos. Eso, entre un error que destruya por completo a una persona y uno que, de alguna manera incomprensible, pues la transforma. Y para entender cómo salir de ese hoyo, del hoyo del fracaso, primero tenemos que mirar la caída. Pero en cámara lenta, ¿sabes? Ya, aislando los primeros segundos, comparando las acciones inmediatas tras el desastre. Exactamente. Por un lado vemos a Pedro, acorralado, que niega conocer a su líder para salvar el pellejo. Un instinto de supervivencia puro y duro. Claro. Y por otro lado, a Judas, que lo entrega de forma totalmente proactiva. Y el documento pone sobre la mesa tres posturas principales para entender esta divergencia inicial. A ver, cuéntame. Pues la primera postura argumenta que la diferencia final radicó en una disposición interna, es decir, en su actitud mental minutos después del hecho. Vale, lo que pensaban justo después. Eso es. La segunda sugiere que la clave no estuvo en la mente, sino en las decisiones prácticas e inmediatas que tomaron a continuación. O sea, la acción pura. Y una tercera postura apunta a factores externos, sugiriendo que el contexto dictó el resultado final. Ya, pero si ponemos la lupa en el instante cero del fallo, los textos históricos reflejan reacciones emocionales de una intensidad brutal en ambos casos. Sí, hay un reconocimiento inmediato, casi físico, diría yo, de la gravedad de lo que acaban de hacer. Es que para visualizar ese choque inicial sin el filtro histórico, a mí me gusta imaginar una crisis corporativa real. Uy, sí, de las modernas. A ver, ponme un ejemplo. Imaginemos a alguien que acaba de enviar el correo equivocado. Ese correo con la base de datos confidencial, directo a la competencia. Madre mía, ruina total de un proyecto de millones de euros. Claro, arruinado. En este momento, el estómago da un vuelco. Hay sudor frío, taquicardia, ese pánico. El secuestro de la amígdala. Exacto. Y ante ese pánico vemos dos perfiles en las oficinas. Hay una persona que borra frenéticamente el historial, apaga el teléfono y se esconde debajo del escritorio. Y no vuelve a abrir Slack en la vida. Desaparece. Desaparece por completo. Y ese sería un instinto de huida muy cercano al de Judas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego está el perfil de quien, bueno, a pesar de estar temblando de terror literal, camina hacia el despacho de la junta directiva y asume la culpa en voz alta. A dar la cara. A dar la cara e intentar averiguar si se pueden mitigar los daños. Y ese sería el estilo de Pedro en nuestra analogía. Fíjate que lo que revela esa analogía corporativa es que el verdadero objeto de estudio aquí no es la infracción en sí misma. La fuga de datos ya ha ocurrido. Ya está, el daño está hecho. Eso es. Lo que estamos observando, y lo que diseccionan las fuentes, es la gestión de la onda expansiva del error. Es el mecanismo de supervivencia psicológica del individuo. Ya, ante su propia incompetencia o incluso malicia. Pero espera, hay que hacer una pausa aquí. Yo tengo una duda. Dime.
¿Importa realmente si el error original fue una, digamos, negación defensiva por miedo, como en un caso, o una traición premeditada por dinero o ideología en el otro? Entiendo por dónde vas. Claro, porque cuando el cerebro de esas dos personas procesa la magnitud del desastre, cuando se dan cuenta de que han arruinado sus vidas, Y las de otros. y las de otros, claro, ¿no es el peso aplastante del fracaso exactamente el mismo en el momento en que te das cuenta? Es que el choque fisiológico, ese estado de alerta máxima del cerebro, es idéntico. Las fuentes coinciden plenamente en eso. Es que el pánico es el pánico. Claro, el peso del fracaso en ese primer instante es igualmente abrumador para ambos. Sin embargo, el análisis subraya algo clave aquí, ¿El qué? que la naturaleza del error original, por muy grave que sea, palidece en importancia frente al engranaje mental que se activa después. O sea, ¿cómo procesan la culpa en las horas y días posteriores al desastre? Ahí está. Y aquí es donde las notas del debate hacen una incisión profunda. Separan la culpa en dos categorías absolutamente distintas. Con resultados biológicos y psicológicos opuestos, además. Exacto. Hablan del remordimiento que mata frente al arrepentimiento que sana. Y ojo que las definiciones no son mera poesía. No, no, son muy técnicas. Son tremendamente clínicas. El remordimiento se describe en estas páginas como una culpa que paraliza. Un bloqueo total. Su síntoma principal es, de hecho, la obsesión retrospectiva, ¿verdad? Eso es. El individuo se queda atascado en un bucle infinito repitiendo la película del error una y otra vez en su cabeza. Es una mirada fija y exclusiva hacia el pasado. O sea, mirar solo al retrovisor. Pero el arrepentimiento, en contraste, exige el reconocimiento frontal del daño y le inyecta un elemento que altera toda la ecuación. El movimiento, El movimiento, exacto. El enfoque deja de estar en el pasado inmutable y pivota violentamente hacia el futuro. porque está diseñado para la transformación. Y la diferencia operativa es clarísima. Sí, el documento lo pone muy claro. El remordimiento dice, soy una basura por lo que hice ayer. Pero el arrepentimiento asume, hice algo imperdonable ayer. Vale. Pero la pregunta ahora es, ¿quién voy a decidir ser mañana para que esto no vuelva a ocurrir? Eso es. A ver, vale. La teoría del arrepentimiento suena muy bien en el papel. Queda preciosa. Pero desde un punto de vista puramente humano, yo dudo de esa separación tan aséptica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ¿son realmente dos caminos bifurcados desde el principio? Quiero decir, ese dolor agudo, esa culpa paralizante del remordimiento. Ese golpe brutal. Exacto. Parece un paso previo y doloroso por el que hay que arrastrarse obligatoriamente. No parece posible saltar directamente del desastre a la, entre comillas, transformación sanadora. Sin haber sentido primero la culpa. Claro, sin esa bofetada desorientadora inicial. ¿No es el remordimiento un paso necesario para el arrepentimiento? Pues fíjate que esa tensión que mencionas es justamente el núcleo del debate en las fuentes. ¿Dónde trazamos la frontera? Claro, ¿dónde está el límite? El dolor inicial, esa punzada insoportable, es efectivamente la fase primaria en cualquier cerebro sano. Es la alarma del sistema nervioso. Te está diciendo que has violado un código moral o social. Exacto. Indispensable para la supervivencia del grupo. El problema clínico surge cuando ese estado de emergencia temporal se cronifica. Ah, claro, cuando te quedas a vivir ahí. Exacto. Cuando la alarma no se apaga. El remordimiento se vuelve letal cuando el individuo construye su residencia permanente dentro de la culpa. Ya, y la frontera que los separa entonces es la acción externa constructiva. Ahí le has dado. El remordimiento atrapa a la persona en un laberinto de autocompasión, de flagelación. Todo gira en torno a su propio dolor, ¿no? Muy egocéntrico, en realidad. Mucho. Mientras que el arrepentimiento, por doloroso que sea, te obliga a desviar la mirada del propio ombligo. Para centrarla en la víctima del error y en cómo reconstruir. Eso es. Entonces, la clave para entender por qué alguien se atrinchera en el remordimiento, cavando su propia tumba psicológica en lugar de avanzar, nos obliga a mirar cómo funciona la autoimagen. Sin duda. Y las notas del debate dedican una sección entera a este contraste. Al contraste entre la vergüenza y la responsabilidad personal. Que es algo que explica gran parte de las crisis modernas, sinceramente. Totalmente. Y es que la distinción entre vergüenza y responsabilidad es el motor oculto de toda esta dinámica que estamos analizando. Porque la vergüenza es un tóxico letal para la mente. Letal. Porque no ataca a la acción, ataca al ser. Cuando se instala la vergüenza, el discurso interno no es «he cometido un error catastrófico». Es yo en mi esencia soy un error catastrófico. Exacto.
La vergüenza fusiona la identidad con el fracaso. No hay separación. Ya. Y la responsabilidad personal, en cambio, requiere una destreza cognitiva superior, ¿no? La capacidad de compartimentar. Esa es la palabra. Compartimentar. Permite al individuo mirar el daño a los ojos y decir, yo causé esto. Pero manteniendo intacta la creencia de que su valor como ser humano sigue existiendo y que puede generar cosas buenas en el futuro. Y fíjate, si cruzamos esto con la forma en que vivimos hoy en día. Uf, las piezas encajan de una forma un tanto aterradora, ¿verdad? Demasiado aterradora. Pensemos en alguien que construye toda la estructura de su identidad sobre pilares de infalibilidad. Claro, el empleado que nunca se equivoca en la oficina. O la pareja intachable, el activista moralmente puro. Ya, si toda su autoestima depende de ser el perfecto, un error grave no es un bache en el camino. Es una demolición controlada de su ego. El suelo desaparece literalmente. Porque si ya no son los perfectos, no saben quiénes son. El error borra su identidad de un plumazo. Y el colapso de la autoimagen en esos perfiles perfeccionistas es devastador. La psicología evolutiva nos dice algo muy interesante aquí. A ver. Nos dice que cuando la identidad se siente amenazada de muerte, la reacción instintiva es la misma que ante un depredador físico. ¿Congelarse? ¿Esconderse? ¿O autodestruirse? Exacto. Para acabar con el sufrimiento rápido. Es la espiral descendente del remordimiento paralizante del que hablábamos. O sea, para poder asumir la responsabilidad y dar la cara, se necesita una autoimagen paradójicamente más humilde. Más humilde y muchísimo más elástica. Hay que aceptar, de base, que se es un ser humano capaz de albergar una negligencia terrible y al mismo tiempo capaz de aportar valor. Esa es la dualidad que cuesta tanto aceptar. Pero claro, no vivimos en el vacío. Y aquí las fuentes introducen el factor del entorno social y esto abre una caja de Pandora gigantesca. Oh, sí. El entorno lo cambia todo. Porque si la vergüenza es este mecanismo de autodestrucción interno, yo me pregunto cuánta gasolina le echa el entorno a ese fuego. Muchísima. Porque es muy difícil elegir el camino de la responsabilidad valiente si la sociedad o el grupo ya ha dictaminado que la persona es un monstruo irrecuperable. El entorno actúa como un catalizador innegable. Las fuentes sugieren que si la estructura social alrededor del individuo es puramente punitiva, el arrepentimiento se vuelve casi imposible. Claro, te arrinconan. En un ecosistema basado exclusivamente en el señalamiento público, el escarnio y la expulsión definitiva de la tribu tras un fallo. La persona percibe rápidamente que no existe ninguna vía de redención posible. Exacto. Si el grupo te dice, estás manchado para siempre, la psique a menudo acepta esa sentencia. Y se hunde en el remordimiento tóxico. O sea, un entorno verdaderamente funcional, según estos análisis, no es aquel que minimiza o perdona mágicamente el error, ¿verdad? Todo lo contrario. Es un entorno que exige una responsabilidad férrea, durísima. Pero que mantiene abierta una puerta a la reintegración. Siempre y cuando se haga el trabajo duro de reparación, claro. Eso es innegociable. Y si asumimos que la responsabilidad personal es el antídoto interno contra la vergüenza y que existe un entorno que lo permite, el paso inevitable es materializar esa responsabilidad. La acción en el mundo real. Claro, cómo se repara realmente el daño en el mundo físico. El documento entra en una fase muy densa aquí, debatiendo el peso de las acciones y la tensión entre justicia y misericordia. Y es un debate muy, muy tenso. Las fuentes confrontan la visión de la justicia estricta, que exige que el daño sea pagado en una moneda equivalente. Ojo por ojo, digamos. Eso es, con la visión de la misericordia, que permite un reinicio. El documento se pregunta constantemente qué tiene más peso en la balanza final de una vida. Si la magnitud destructiva del error original o la magnitud reconstructiva de las acciones posteriores. Exactamente, ese es el dilema. Fíjate, hay una forma muy visual de enfocar este proceso de reparación. A veces la gente tiene la fantasía de que reparar un error es como usar Tipex sobre un documento impreso. Ay, el famoso Tipex. A ver. Claro, creemos que podemos tapar la falta de ortografía, escribir encima y hacer como si nunca hubiera existido. Ya, como borrar el historial. Exacto.
Pero la realidad material es que el papel ya no queda igual. La mancha blanca está ahí, se nota al tacto, el grosor de la página cambia. Es físicamente imposible volver al estado puro original. Totalmente imposible. Reparar no es borrar el pasado, es más bien agarrar un bolígrafo y escribir un párrafo completamente nuevo, un anexo al final del documento. Que logre darle un contexto y un sentido distinto a todo el texto anterior. Exacto, incluyendo la falta de ortografía original. Me encanta esa imagen del anexo porque captura la esencia de lo que las fuentes llaman el arrepentimiento transformador. Porque no hay máquina del tiempo, vaya. No, no la hay. El pasado se mantiene intacto y el error sigue doliendo. Lo que cambia es el significado del error a través de las acciones que le siguen. Y el documento plantea contrapuntos hipotéticos fascinantes en esta línea. Sí juegan mucho con los ISIS. Por ejemplo, ¿cuál habría sido el relato histórico si Pedro, tras negar a su líder, hubiera sucumbido a la vergüenza y huido en la oscuridad como Judas? ¿O qué habría pasado si Judas, tras la inmensa tragedia de su traición, hubiera soportado el peso de la culpa y dedicado las siguientes décadas de su vida a mitigar el sufrimiento de otros? Uf, esos contrapuntos nos llevan a asumir que siempre hay margen de maniobra. Siempre lo hay. Pero a ver, bajemos a la realidad cruda un momento. Las fuentes alaban la capacidad de reparación. Pero sin ánimos de ser cínica, en el mundo real hay daños colaterales que simplemente desafían cualquier intento de arreglo. Totalmente cierto. Hay errores que rompen cosas para siempre. Es que hay malas decisiones que quiebran empresas enteras y dejan a cientos de familias sin ingresos en medio de una crisis. O palabras dichas en un momento de rabia que pulverizan confianzas de manera irreversible. Sí, o negligencias que causan daños físicos permanentes en otras personas. Sí, la pérdida de una vida incluso. Claro. Cuando el error ha modificado la realidad material de forma irrevocable, hablar de transformación sanadora suena peligrosamente a un autoengaño condescendiente. Como algo diseñado solo para que el culpable duerma mejor por las noches, ¿no? Exacto. ¿Cómo demonios se aplica esta lección sin caer en eso? Es que ese es el muro más duro contra el que choca toda esta teoría. Y es una objeción absolutamente necesaria que haces. Es que es la cruda realidad. Pero el análisis de las fuentes no ignora esta realidad. La respuesta psicológica que proponen es que la naturaleza de la reparación debe mutar cuando el daño externo es irreparable. ¿Mutar cómo? Pues que efectivamente no hay magia que devuelva la vida a la empresa quebrada, ni borrador que elimine las palabras crueles. Cuando el mundo exterior ya no puede ser arreglado, la reparación tiene que volverse interna y expansiva. O sea, hacia uno mismo y hacia los demás. Eso es. Significa usar la metralla de ese error catastrófico para transformar radicalmente la forma de operar en el mundo. Hacer de esa culpa un motor. Exacto. La reparación se convierte en un compromiso inquebrantable, casi obsesivo, de garantizar que jamás se volverá a ser el origen de un daño similar. Nada que ver con el error original. Ahí está la clave. No es un autoengaño condescendiente si el cambio de conducta requiere un esfuerzo agónico y sostenido en el tiempo. Ya, claro, si te dejas la piel demostrando que has cambiado. Exacto. Y fíjate, la verdadera tragedia, que las fuentes leen en la figura de Judas, es una falacia cognitiva. ¿El qué exactamente? El creer que debido a que el error era definitivo e irreversible, él como ser humano también lo era. Wow. Pensar que si el error es irreversible, uno mismo también lo es. Eso es. Es una sentencia lapidaria, la verdad, pero encapsula el inmenso peligro de dejar que el remordimiento tome los mandos absolutos. Te destruye. Hemos trazado una línea complejísima hoy, desde los primeros milisegundos del fallo, analizando el choque fisiológico, hasta llegar a la arquitectura a largo plazo de la reconstrucción personal. Y si tuviéramos que destilar toda la densidad de este debate, Y extraer la tesis central de estas notas, ¿con qué nos quedamos? pues llegaríamos a la reflexión de cierre del moderador del documento. Y la idea es contundente. Lo que define la valía de un individuo no se mide en el momento de la caída. Porque las dos figuras que hemos estudiado cayeron desde lo más alto y de la peor manera posible. Los dos. La divergencia, el punto exacto donde los caminos se separan hacia la historia o hacia la ruina, reside exclusivamente en lo que decidieron creer sobre su propia identidad. Y sobre el futuro, después del impacto. Exacto. El análisis nos deja, por un lado, el retrato de una culpa que destruye,
alimentada por la vergüenza y anclada en un pasado inmutable, Frente al retrato de una culpa que transforma. soportada por la responsabilidad y orientada puramente a la acción. Y ese retrato final nos obliga a todos a mirar de frente nuestra propia tendencia a buscar comodidad en lo simple. ¿A qué te refieres? Pues que, al igual que con las radiografías y los huesos rotos, existe un deseo social profundo de que los errores humanos sean fracturas limpias, de ver a las personas en términos absolutos. Ya sabes, como héroes perfectos o villanos irreparables. Ah, ya te entiendo. ¿El blanco o negro? Claro, nos facilita mucho la vida poder etiquetar un error ajeno como definitivo. Te equivocas, estás fuera. Pero la psicología humana y el peso de la historia nos exigen una mirada mucho más panorámica, que no se detenga en el instante del desastre. Totalmente. Y para cerrar esta inmersión a fondo, hay una derivada de todo este análisis que resulta particularmente urgente si miramos a nuestro alrededor hoy en día. A ver, suéltala. Pensemos en esa tensión entre la justicia estricta y el espacio para el error que comentábamos, y en el poder destructivo de un entorno puramente punitivo. La caja de Pandora que abrimos antes. Exacto. Si observamos las dinámicas actuales, los tribunales de la opinión pública, los linchamientos digitales, Las culturas corporativas que buscan chivos expiatorios constantes. sí, todo eso. Cabe preguntarse algo bastante incómodo, la verdad. Te escucho. En una sociedad obsesionada con señalar públicamente la más mínima caída y exigir la aniquilación social o profesional inmediata del que falla, ¿queda oxígeno real para que germine ese arrepentimiento que sana? Uf, gran pregunta. ¿O impulsados por una falsa superioridad moral estamos empujando a cualquier persona que comete un error grave hacia el abismo del remordimiento paralizante? Arrebatándoles básicamente el único incentivo que tienen para dar la cara. Exacto, para asumir su responsabilidad y hacer el trabajo dificilísimo de intentar reparar el mundo que han roto. Queda para la reflexión de cada uno.